Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te damos las gracias por permitirnos una vez más reunirnos ante tu presencia, Señor. Hacemos la invitación a tu Santo Espíritu que nos acompañe, que nos guíe, que nos instruya, que abra nuestro entendimiento para este estudio, Señor, que sea de un crecimiento espiritual, de afianzar nuestra fe, Señor. Oramos por aquellas personas que hoy están sufriendo, que pierden a sus seres queridos, Señor, para que en su corazón puedan tener paz, puedan tener esa tranquilidad que solo tú das, Señor. Ayúdanos a prepararnos cada día más, pese a las dificultades, a las pruebas que nos enfrentamos cada día, Señor. Ayúdanos a aferrarnos cada vez más de ti. Ayúdanos a no desfallecer, Señor, porque tú eres el que recarga esas fuerzas, el que nos motiva, el que nos alienta, porque tú estás de nuestro lado, Señor. Tú estás en medio de la tormenta y ayúdanos siempre a ver un panorama más allá del que nosotros podemos ver. Ayúdanos a seguir aprendiendo, a seguir siendo esos atalayas, Señor, en un mundo que cae en dolor, en sufrimiento y muerte cada día, donde cada persona muere sin tener esa esperanza de lo que es la vida eterna y sin conocerte, Señor. Ayúdanos a dar ese paso más en cuanto a comprometernos de lo que tenemos que hacer, de la responsabilidad que tenemos por tener estas verdades y por tener este gran tesoro de tu mensaje, Señor. Ayúdanos, transfórmanos y guíanos, Señor, para continuar, para seguir adelante. Ayúdanos a sacrificar el yo, a colocar nuestras prioridades a un lado y ver claramente, Señor, la responsabilidad que tenemos para seguir adelante. Bendice, Señor, lo que será este estudio, que sea de gran bendición para cada uno de nosotros y podamos aprender con tu palabra y con la guía del Espíritu Santo, Señor, esas verdades que perduren y podamos aplicarlas, Señor. Todo eso te lo pedimos en los méritos de tu Santo Hijo, Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Bueno, hoy vamos a desarrollar un capítulo de los Salmos, el capítulo número 92. Vamos a sacar algunos conceptos importantes de allí. Salmo 92. Vamos a hacerlo tal cual, así como hacemos con el libro de Job, y al final pues vamos a hacer una lectura referente a lo que tiene que ver con este capítulo. Por lo tanto, si hay algún concepto, algo por agregar, pues como siempre, tanto el grupo, estos estudios, pues es libre de cada uno poderlo hacer. Dice, alabanza por la bondad de Dios. Y tiene como subtítulo, Salmo, cántico para el sábado. Vamos a ver que este capítulo es muy especial, porque pues a pesar que es un canto, es un salmo, aquí vamos a encontrar gran parte de lo que es el mensaje de salvación, promesas como tal, profecía, en medio de lo que es el sábado y cómo realmente poderlo disfrutar de la manera correcta. Entonces empezamos con el primer versículo, Salmo 92:1, dice lo siguiente: bueno es alabarte, oh Jehová, y cantar salmos a tu nombre, oh Altísimo. Estamos hablando del cántico para el sábado. Estamos viendo quizá la importancia que gracias a Dios, pues con las personas que se han ido integrando, pues ha sido una bendición el tema de los himnos, que quizás siempre ha sido una tarea muy pendiente en este grupo, porque pues como venimos de otra denominación, pues el tipo de alabanza es totalmente diferente. De que los cantos en el antiguo Israel, quizás la tonalidad de estos salmos se perdió con el paso del tiempo, pero vemos que son muchas de esas experiencias vividas que hoy quizás estamos viviendo de la misma manera y que nos lleva quizás a alentarnos. Entonces nos habla en cuanto al cántico en sábado, que es supremamente importante para alabar a nuestro Dios. Versículo número 2. Anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad a la noche. ¿Por qué sería anunciar por la mañana tu misericordia? Hemos pasado quizás, y muchas veces no nos detenemos a pensar en esa situación, de que mientras nosotros descansamos, todo lo que pasa en nuestro cuerpo, todo lo que pasa a nivel de nuestro metabolismo, en que nuestro cuerpo se regenera, se repara, el corazón no se detiene, eso prácticamente es un milagro. Pero para nosotros simplemente se vuelve como algo mecánico en el cual tenemos la seguridad de que mañana como tal vamos a seguir vivos. Dice, anunciar por la mañana tu misericordia y tu fidelidad cada noche. Hoy es encender noticias, lo que está pasando en nuestra ciudad es increíble. El tema de inseguridad y asesinatos, todos los días son 2 o 3.
O sea que salir cada mañana de nuestras casas se ha vuelto y se volverá prácticamente un desafío muy grande, porque depende de factores como el que va consumiendo no vaya borracho o el que está, incluso con situaciones tan absurdas como que ha venido pasando, que resulta que puedes estar en una cafetería y resulta que en un quinto o sexto piso alguien se quiso suicidar, se tiró y te cayó encima y resulta que se murió el que estaba ahí sentado. Ha pasado varias veces en Bogotá. Entonces son muchas de esas situaciones en las cuales nosotros ni nos damos cuenta de cuál hay ángeles protegiéndonos de cada una de estas circunstancias, y volver a la casa hoy es un milagro. De aquella persona que el ángel que te libró de que no te robaran, porque no simplemente es robar, sino que no te preguntan nada y te pegan 2, 3 puñaladas, un tiro por quitarte un celular o lo que tengas. Malo si tienes, malo si no tienes. El tema de quizás del tema de la paciencia, el temperamento, y simplemente todo el mundo explota porque tiene una cantidad de cargas, de problemas encima, y hoy te ganas problemas por simplemente una mirada. Entonces, cuando lo vemos desde esa perspectiva en cuanto a agradecer por haber regresado a nuestra casa, volvemos a lo mismo. Todo se vuelve mecánico y simplemente damos por hecho que regresamos. Y además porque, y también acá nos quiere decir mucho, porque mientras nosotros tenemos, gracias a Dios, la posibilidad de dormir y descansar, ¿cuántas cosas están pasando en los hospitales? Que uno ni está por enterado. ¿Cuánta gente está pasando a la eternidad? ¿Qué está pasando en las cárceles? En toda parte están pasando cosas mientras uno, gracias a Dios, puede descansar. Pero uno piensa que eso simplemente tiene que ser así, que es que así pasa, y nos olvidamos de que esa es la misericordia y la grandeza de Dios que nos permite. Por eso el Salmo dice: yo me acosté y desperté y dormí porque Jehová me sustentaba. Amén. Entonces me parece muy importante también ahí. Sí. Sí. Jennifer. También con respecto a esto de anunciar por la mañana tu misericordia, hoy veía precisamente en un grupo adventista de Facebook, pues que hacían como la descripción de los demonios, o si esos entes demoníacos que en las noches es lo que, digamos, esa guerra espiritual de la que siempre hemos hablado, y que hoy es tan común escuchar a las personas decir que la parálisis del sueño o que se le subió el muerto, o sea, todo lo que se habla con respecto a eso, que en realidad es demasiado común, casi que es... En cualquier conversación puede salir esto como: ay, no, por la noche me da una parálisis del sueño, y verdaderamente uno, pues que ya, gracias a Dios, es conocedor de esto, sabe eso de verdad que está evocando y qué es lo que está pasando también en ese mundo espiritual en las noches, y que ha sido para mí muy gratificante y reconfortante los cultos que han dado, como el trabajo de los ángeles, porque de verdad todo el tiempo hay una guerra por nosotros, todo el tiempo. Entonces, de verdad que despertarse es un milagro de Dios, que lo permite por su misericordia, porque aparte de todo lo que puede salir mal en nuestro cuerpo, que es como un engranaje o la maquinaria de un reloj donde todo es perfecto, cada cosa funciona de forma perfecta, pues también es todo lo que pasa alrededor de nosotros, y nosotros literal estamos dormidos, ni cuenta nos estamos dando lo que está pasando. Perdón un momentico ahí, ese tema de la parálisis del sueño que ayer también hablamos, no sé si doña Francis de acuerdo. Es una cosa que le han, no sé si es cierto, es un cuento que le han metido a todo el mundo, porque ayer decía una sobrina de mi prima que le había dado la parálisis esa, ¿cierto? Que es una sensación que usted no se puede mover, que hay alguien en su habitación, que hay alguien al lado suyo que usted no puede, ¿cierto? Y ella decía que llegaba esa persona, ese espíritu, esa vaina, y que hasta había días que la violaba. Pero ¿cómo se siente esa vaina? Yo qué sé eso, hasta dónde hemos llegado con ese cuento. Entonces no entendí, pues obviamente debe ser algo demoníaco, algo de espiritismo, alguna vaina, pero ella o sea, se les ha metido tanto que eso existe, ¿cierto? Entonces, ¿qué decir ante eso? Pero eso realmente sí pasa. Vamos primero con, creo que la hermana Ruth lanzó una mano, ¿no? Ya sé que Sí, eso sí pasa.
Ok, sí, a mí me llamó mucho la atención eso que dijo Jennifer, eso de la parálisis del sueño. Sí, 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 sí. Eso realmente yo nunca lo había oído, es primera vez que yo lo oigo, pero quiero contar una experiencia. Me ha pasado no una, sino ya me ha pasado varias veces. Eso pasó hace ya algunos años, ya hace algún tiempo que no me sucede, pero yo no puedo decir que es parálisis del sueño, porque eso fue algo muy vívido, eso fue algo que yo sentía que alguien estaba encima de mí tratando de ahorcarme, de ahogarme, de quitarme la vida, literalmente. Entonces, fue muy espantoso porque yo quería gritar, gritar, gritar y no podía porque tenía ese ser encima, porque para mí eso era Satanás, eso no era otra persona sino Satanás queriéndome hacer daño. Y yo recuerdo que yo quería gritar, gritar, gritar y no podía. Hasta que yo no decía el nombre de Jesús en mi mente, que el Señor me librara, que Jesús me librara, que de la sangre de Cristo me protegía, hasta el momento en que mi mente yo oraba esas palabras, ese ser no se iba de encima de mí. Tan pronto como yo decía, Señor, cúbreme con la sangre de Cristo Jesús, se desaparecía inmediatamente y yo podía volver a respirar. Yo podía volver a respirar. Y no me pasó una, me pasó varias veces. No sé, yo no puedo decir que eso es parálisis del sueño, porque yo al otro día me acordaba muy bien de lo que me había sucedido y de lo que había pasado. Entonces, eso. Con la hermana Ananilia también se ha comentado varias veces en el grupo, personas que han pasado por esa misma experiencia, no sé, pero eso me ocurrió ya hace algún tiempo. Hermana Sandra. Hermana Sandra. Hermanos, eso que están comentando, también lo he vivido, lo viví desde hace muchos años, fuera de que llegué a observar desde que era muy niña, teniendo en cuenta más o menos la edad de 9 años en adelante, ver imágenes, ver presencias, y voy a nombrar una que jamás a mis 9 años, estando en una habitación bastante grande, amplia, con mis abuelos, llegué y desperté en una madrugada y veo encima exactamente lo que es la imagen católica de la Virgen. Idéntica, idéntica, con su manto azul, su cara como rosadita, el manto encima. Bueno, pero el caso fue que a mí eso me dejó en esa corta edad, me dejó en un pánico horrible, cubierta, con el temor más grande, hasta que ya logró amanecer y me moví y pude moverme y pude hablar, pero una cosa terrible. Ahora, en esos entonces, pienso yo, cuando era muy niña, y fuera de eso, he visto muchas cosas. Creo que también al hermano Vicente y a la hermana Ruth le comenté en el primer encuentro que tuvimos. Ya directamente, digamos, en esos entonces, pues era una niña, y fue una niña muy, 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 muy sana, una niña de casa. Estaba siendo criada por mi abuelo en ese momento, de esos 9 a los 16. Pero ¿qué empezó a suceder? Pasados más o menos pasados los 15, casi a los 16 años, cuando ya empiezo a tomar mundo, a tomar vida, yo ya relego muchas de las enseñanzas, de los principios bíblicos que tenía acerca de Dios. Y esas presencias yo las viví,
pero de una forma tremenda, 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 muchas veces. Y la última vez de la forma más notable, lo puedo contar y decir eh, con seguridad tal, fue hasta el año eh, 2012. Esas presencias más de una vez las vi, las sentí. Eran hombres, eran presencias oscuras de hombres grandes, fuertes. Era sentir esas presencias absolutamente oscuras, oscuras. En esos entonces, claro, el pecado estaba en mí vivo. Yo estaba bien ausente de las cosas de Dios, aunque había algo por allí, pero igual estaba en pecado vivo. En esa última vez, igual que en muchas de esas otras ocasiones que me llegó a pasar a través de muchos años, como dijo la hermana, esa presencia como de ese varón, de esa fuerza oscura, negativa, encima de mí, ahogándome, ahogándome, y muchas veces yo ver que prácticamente tenía que llegar como la mañana, como la luz. Eso, noches de una angustia donde las horas no tengo con claridad qué horas eran, pero el caso es que sí estaba dormida. Cuando ya después de estar dormida es que siento esa figura, ese algo encima y ahogando, a tal punto en que yo quisiera hablar, decir, y aún con personas de pronto allí, como muchas veces me pasó en la misma habitación, en el mismo espacio, y querer hablar y decir, y cantidad de veces no pude. En esta última del 2012, había dos hermanas durmiendo allí en la habitación conmigo. Yo dormí, les cedí mi cama y dormí en la parte de abajo, ahí de los pies, en una colchoneta. El caso es que eh, se da nuevamente esta situación, igual de terrible, igual de terrible. Llega un momento en que ya, como a eso de la madrugada, casi amanecer, como que tanto esfuerzo, como que me alcanzó a salir un gemido, como pidiendo ayuda, y estas niñas se han despertado y me han dicho, monita, monita. Yo me he despertado como totalmente en una angustia, como en un temblor, en un todo. Y lo que yo sentía fuera de esa opresión tan horrible sobre mi cuerpo, encima de mí, con toda esa fuerza y fortaleza, como aplastándome, como queriéndome ahogar, hubo un instante, en esos casi último instante, cuando sucedió eso, que al fin podía irme, en que yo sentí que me levantaba y me levantó la mano, me acuerdo tanto, fue la mano izquierda, como si me estuviese, mejor dicho, me dejó un arañazo. En este momento se me están parando los cabellos de la cabeza, porque fue real. Y me levantó la mano así. Cuando yo ya despierto, yo acabo de sentir esa sensación, y con esa angustia que llegó, y les comento porque ya son, digamos, fueron amistades de cantidad de años atrás, muchísimos años de ellas, con toda su familia, sus hermanos, su familia, sus padres. Y llego y les comento la situación y todo, y llego y me miro, y me miran también la mano, la parte, eso fue la parte de la muñeca, hacia los dedos, entre la muñeca y los dedos, y ahí estaba el arañazo vívido. Allí había quedado la seña de esa sensación, con que ese demonio me estaba como alando, como cogiendo, como levantando. Esa, esa situación fue algo bien tremendo, y créanme que son cosas reales, donde uno duerme, está dormido, pero tiene absoluta conciencia
de lo que empieza a pasar, que ya de inicio es como si estás en un sueño y del sueño eso pasa a una realidad tal donde tú quieres salir, pero estás como en una cárcel, pero en una presión demoníaca, porque eso es lo que uno siente, un miedo, un temor y no hay forma. Y fuera de eso, pues ya más adelante de comentarles muchas más cosas donde ya he podido sentir muchas más cosas, pero es absolutamente real, absolutamente real. Eso en mi vida, de esa manera, empezó realmente a desaparecer de una forma formal, cuando yo empecé a tomar las escrituras, cuando conocí de nuestra iglesia, ya hace casi 5 años, pero son muchas las cosas, son muchas las cosas. E inclusive hace año y medio, más o menos, año y medio, me atreví como a desafiar y a decirle al Señor, era más o menos año y medio, 2 años, que estaba en el aparte estudio y dije yo, no, yo puedo ver esa película de ese dragón, qué autosuficiencia la mía, ¿no? Qué cosa y cuánto, pero permítame les cuento en un segundito lo que pasó y veo eso y veo una película violenta, que hacía mucho tiempo yo no veía una cosa de esas porque pues yo ya venía de varios años atrás. Entonces había parado cantidad de cosas de esos, pero me lo tomé más como un reto a mí misma. Escuchen él como la actitud mía tan terrible ante nuestro Señor. El caso es que pasa ese día, se fue antes de hacer quitar hace 2 años y un pico que le hice quitar ya de mi televisión directamente lo que son las canales, solamente me quedé con el internet. Entonces yo me acuesto, me duermo y hay un momento de la noche en que yo estoy dormida, en que yo vuelvo y siento esa presencia allí, pero la siento al lado, esta vez no encima de mí. La siento al lado, me vuelvo a erizar, hermanos, porque estoy viendo aquí la cama y estoy imaginándome acá lo que sentí. Entonces la siento en el sueño, pero ya en ese momento ya despierta, o sea, es como entrar en conciencia en ese momento, haber salido como de mi sueño normal y estaba allí. A mi lado derecho estaba allí y siento automáticamente otra vez esa presencia allí, pero al lado. Y lo que cambió totalmente las cosas, lo que ya ha hecho el estudio y la iglesia con, con todos nosotros, conmigo en ese instante que fue. Automáticamente recuerdo los estudios, muchos estudios del hermano Víctor San Vicens y aquello de que cuando te esté pasando esto, invoca, como lo dijo la hermana ahora, como lo dijeron los hermanos, invoca al Señor, invoca a nuestro Señor Jesucristo. Así es, mi hermano. Así es. Hermano Vicente. Lo hice y así fue, desapareció automáticamente, pero con una imagen que no olvidaré jamás. Se fue creando una especie de puntitos dorados, una imagen que fui viendo de frente y esos puntitos dorados fueron formando un triángulo y esos puntitos que eran dorados, grandecitos que formaron el triángulo, se fueron haciendo unos puntitos chiquititos, todos dorados y esos puntitos dorados chiquititos fueron armando una cruz. Cuando yo termino de ver esa imagen allí, automáticamente siento que esa imagen de esa figura oscura hace ¡pum! Como cuando en los muñequitos vemos que hay un plop y desaparece algo. Allí en ese momento las lágrimas se me salieron, me postré ante la cama a pedirle perdón al Señor por lo hecho. Pero todo esto es absolutamente real, pero esta vez sí no duró horas ni una noche, sino que duró tan solo para mí, tal vez
unos 2, 5 minutos, no más. Muy bien, hermano. Hermano Vicente, bien pueda. Sí, bueno, son muchos los temas que han tocado en esta noche. Yo creo que ya lo he mencionado antes. Cuando yo era un niño y mi papá se tenía que ir a trabajar porque trabajaba de noche, yo sentía una presencia, pero no sentía miedo. O sea, lo he dicho y yo quisiera volver a sentir esa presencia porque es sentir la presencia del ángel de la guarda de cada uno de nosotros que el Señor ha puesto para cuidarnos. Ahora, voy a hablar de esto de la parálisis del sueño, no como lo han hablado ustedes, porque sí existe una situación que se llama la apnea del sueño. Eso es una situación en donde estamos roncando o estamos respirando y nos quedamos sin respirar un tiempo. Esto es peligroso porque en algún momento no puede llegar oxígeno al cerebro y puede causar la muerte en algunos casos. Esto pues para hablar de esto de la parálisis del sueño como ustedes están hablando, o sea, médicamente sí existe esto, pero se llama apnea del sueño y eso es también por desórdenes del sueño o por desórdenes en nuestro comer, en nuestra salud. Entonces, eso tiene solución, pero pues no vamos a hablar de plan pro salud ahora. Creo que Cristian había mencionado, no sé si 2 semanas atrás, acerca de nosotros, como ya tenemos algún conocimiento, entonces vamos donde la vecina o la persona que nos ha llamado a exorcizar demonios. Nosotros no somos llamados a hacerlo a no ser que haya una preparación especial, porque obviamente los demonios existen. Nosotros le abrimos la puerta a los demonios cuando vemos todo ese tipo de películas, ¿sí? Nos acostamos a dormir y el subconsciente está trabajando y el enemigo está trabajando porque esas puertas han sido abiertas. Alguien me dirá, no, yo tengo la capacidad, hermano, y yo las puedo ver y no tengo problema. Tristemente, hoy la gente dice, las películas de miedo, no, anteriormente la gente veía una película de miedo y no podía dormir. Hoy para dormir necesitan ver una película de miedo. Es triste, pero es una realidad. Sí, señor. Eso está sucediendo. Yo les aconsejo en esta noche con lo que hemos hablado. Cristian trajo un salmo que es el Salmo 92, pero que tomen, o sea, para aquellos que están teniendo han tenido este tipo de experiencias, tomen el Salmo 4, pero no el último versículo, en paz me acostaré y así mismo olvidé, no. Desde el comienzo, leerlo completo, no como un rezo, sino leerlo, meditarlo y tenerlo como oración. El que está dentro de nosotros es más fuerte que el que está afuera. Ahora bien, yo voy a leer esto y espero con todo amor, porque no son palabras mías, sino que son palabras en la Biblia, en Primera de Juan 4, del 17 al 19. Dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio. Pues como Él es, así somos nosotros en este mundo. En el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y viene la siguiente frase: porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si nosotros tenemos esa confianza en Dios, todo lo que hemos dicho en esta noche de invocar la sangre de nuestro Señor Jesucristo, invocar a nuestro Salvador, va a romper esas cadenas. Pero tenemos que hacer el ejercicio de buscarlo en la palabra de Dios. Es bien importante esto. Ahora, nos hemos desviado un poquito del tema, pero yo quisiera volverlo a retomar. El DNA del ser humano conlleva implícitamente el alabar. Siempre estamos hablando que el pleito al final del conflicto de los siglos es un tema de alabanza. ¿A quién vamos a alabar nosotros? ¿Al Dios verdadero o al engañador? El ser humano de por sí y los ángeles también fueron creados para alabar, y ellos alaban todo el tiempo
a nuestro Dios. Que usted lo que está diciendo, hermano, es religión. No. El ser humano, desde que hemos estudiado, ha buscado qué alabar. Que alaban hoy en día a la madre naturaleza, que se alaba a las mascotas, que se adora a otro ser humano. Entonces, pero el DNA nuestro tiene marcado el ser un ser de alabanza. Entonces, el versículo de hoy, perdón, el salmo de hoy, nos está enfocando a quién es que nosotros alabamos el día sábado. A quién es que vamos, hablándolo figurativamente, a la iglesia, a quién vamos a alabar. Alabar a ese Dios verdadero que nos muestra la palabra de Dios. No estoy hablando de doctrina, no estoy hablando de religión, sino es que nosotros tenemos que tener claro a quién alabamos. Gracias. Amén. Amén, amén. Bueno, Gracias, hermano. un comentario corto en cuanto pues, a todo esto que se habló. Yo leí varios artículos de Aleister Crowley, que fue el que creó la iglesia satánica, tiene la Biblia como tal, y es un hecho de que a través de antiguas civilizaciones, a través de ritos sexuales, de lo que se libera como tal mientras están en el acto sexual, incluso lo hemos visto en el ministerio, cuando un espermatozoide entra en un óvulo, pero en el momento que una persona tiene un orgasmo, es como si se diera una bomba nuclear en miniatura, son una cantidad de cosas que le pasan al cuerpo. Pero cuando eso se pasa como tal a un lado, de lo que podemos ver quizás el efecto de por qué el mundo es tan sexualizado el día de hoy. Porque, por ejemplo, el daño que afecta como tal la pornografía, la masturbación. Ese tema de liberar todo lo que estamos viendo el día de hoy es un ancla y muchas personas desafortunadamente pues viven esclavos, es una esclavitud, es un peso en el cual no pueden romper y no se dan cuenta de que sus vidas prácticamente van en un declive, en que no pueden ser felices, en que su vida no progresa, pero esto viene muy marcado por todo este tipo de prácticas. En el mundo ocultista, pues se dice que son varios tipos de demonios, hablan de incubos, de sucubos como tal, de personas en el cual realmente sienten como si hubiera estado con esa persona, en el cual hay fluidos. ¿Cuál es la diferencia de lo que nos habla quizás un poco el hermano, de que hay rasguños, golpes, moretones? Que este tipo de situaciones como tal te puedan dar en el momento que no sé qué práctica haya desempeñado esa persona, ese tipo de cosas sí se pueden llevar a cabo por todo lo que hay en cuanto a literatura, en cuanto a los grimorios que se hablan, es que para atraer estos demonios como tal y de ciertas orgías, porque de hecho parte de esto es una fiesta que vamos a ver el 24, y de dónde viene la Navidad realmente de Saturnalia, y cuando miramos que Saturnalia tiene que ser una práctica de orgías totalmente fuerte, y ahí viene quizás todo este tema y el por qué se fomenta hoy de una manera con una máscara muy liberal. Entonces, que ese tipo de situaciones se puedan llevar a cabo, sí. ¿Qué práctica como tal lleva una persona de que un demonio de esto se apodere y lleguen hasta ese punto? Es lo que hay que empezar a jalar un poco, pero hoy quizá la ciencia en cuanto a eso pues no te da un crédito porque pues simplemente o está con esquizofrenia o tiene una enfermedad mental y no lo va a llevar a esa lucha del mundo espiritual. Entonces algo muy marcado, pero pues también viene el hecho de alguien que da un paso más adelante. Entonces vemos videos de que si esta persona fue violada por un demonio y tuvo un bebé deforme y prácticamente pues es producto de lo que fue esa violación. Sabemos como tal esa Biblia, ese tipo de prácticas no se van a llevar a cabo, pero que el enemigo, lo vemos en la Biblia, en muchos de los exorcismos que hizo Jesús, resulta que era una persona que era muda desde el inicio y que el tema de la enfermedad era una posesión demoníaca, el tema de epilepsia como tal que se lleva a cabo, entonces la enfermedad era producto de una posesión demoníaca. Entonces ahorita cómo no un demonio a través de la lujuria, a través de todo lo que se vemos en un mundo tan sexualizado como este, también se pueda llevar a cabo. Mi hermano Vicente. Sí, recordemos la claridad que ha hecho el ministerio en torno a que no es que los demonios puedan juntarse con una mujer y procrear. O sea, sí poseen, o sea, poseen a la persona, pero voy a decir algo que va a sonar muy duro y posiblemente yo no me estoy escapando de ello, pero ¿cuántos de los matrimonios hoy en día tienen hijos deseados? Y dirá, hermano, ¿de qué está hablando? ¿Cuántos han sido productos de una embriaguez, de alguien bajo el estado de las drogas? Porque lo que tú estás mencionando, en diciembre se bebe, se hace jolgorio y entonces se procrea,
pero esos demonios que están en ese momento, que han sido llamados, se procrea de esa manera. Es triste, es doloroso, pero eso es lo que ha venido sucediendo con la decadencia del mundo. Sí, es. Así es. Así es. Bueno, continuando con el capítulo, versículo 3, nos dice lo siguiente. Al son del decacordio y del salterio, en tono suave con el arpa. Este instrumento en lo que aparece es un instrumento de 10 cuerdas, todos aquí con cuerda como tal. Estamos hablando de un tema de alabanza en tono suave con el arpa. Por cuanto me has alegrado, oh Jehová, con tus obras, en las obras de tus manos me gozo. ¿Será que nosotros hoy en día podemos realmente aplicar este versículo 4 en nuestras vidas? ¿Y cuánto contacto tenemos como tal con la naturaleza y vemos la mano de Dios y de un creador en la naturaleza? E incluso pues estamos enfrascados en una ciudad. De hecho, pues mirar quizás el tema del cielo, cada vez es más difícil ver un cielo despejado, contemplar la cantidad de estrellas, lo que sucede arriba. Hoy todo el mundo está enfrascado en sus teléfonos y todo el mundo con la cabeza abajo. Incluso cuando vamos de una ciudad a un traslado en el cual hay algo de contacto con naturaleza, hoy vemos en los carros hay pantallas, ahí puedes seguir viendo tu película, puedes seguir viendo tus videos. Entonces, como tal, incluso en cuanto al contacto cada vez se pierde más. Y el tema de ver como tal en la naturaleza a nuestro creador es algo de lo que hoy la llamada ciencia no se da cuenta. Yo les compartía hace poco de cómo estaban a la expectativa, de porque supuestamente habían encontrado vida en un asteroide, pero resulta que se había contaminado con una muestra de acá y todo, por lo tanto, entonces siguen como con esa idea y resulta que por todas partes donde lo miren está como tal un arquitecto, está como tal un diseñador, está como tal un dios. De hecho, por eso es que la masonería se basa en cuanto a ese mismo concepto, porque todo hace parte de este engranaje, un modelo perfecto de un creador, y la naturaleza como tal no lo dice. Parte de lo que es el sábado debería ser precisamente esto, y lo hemos hablado muchas veces. El sábado no simplemente estar aquí encerrado en cuatro paredes, sino el poder salir, el poder disfrutar un sábado de la naturaleza, el poder ver la obra de Dios en las flores, en los pájaros, en el canto, en el sol. Pero pues muchas veces tomamos esto como un formalismo muy claro de que el sábado simplemente es algo muy estricto de estar acá sentados, de ver todo el tema de las conferencias y se acabó el sábado. Y de cierta manera, cuando lo vimos de esa manera, se vuelve pesado y muchas veces lo vemos como una carga. Pero tenemos una serie de herramientas de lo que igual tenemos un día de gozo, como lo estamos leyendo, en el cual podemos estar con nuestro creador, pero esa parte es algo que aún nos falta el poderla aplicar. Dice, cuán grandes son tus obras, oh Jehová, muy profundos tus designios. Aquí viene una parte en la cual también fallamos. Muchas veces queremos ir un paso adelante o queremos saber más de lo que, gracias a Dios, hoy está revelando. Hay preguntas que, muchas de las preguntas no todas tendrán respuestas. Muchas veces queremos ir un paso adelante, tratar de entender en nuestra mente un Dios infinito, es algo que es imposible, pero vamos quizás mucho más allá, vamos a juzgar el tipo de situaciones de lo que nos pasa. ¿Cuántas veces nos quejamos por eso? Como que tratamos de quitarle el lápiz de lo que Dios como tal está haciendo en cada nuestra vida y hacerlo a nuestra manera. Entonces es muy fácil, quizás cuando estamos de afuera y lo hablamos, pero otra vez cuando lo estamos viviendo. Pero muchas veces es el tema de ser pacientes y esperar. Si detrás de todo esto hay un propósito, pues simplemente esta prueba refina, esta prueba tiene un propósito y esta prueba te dará una enseñanza el día de mañana que hoy no estás viendo. Pero cuando pasamos al hecho de simplemente de entrar como en el pensamiento, la manera de actuar de Dios, porque nuestra manera debería ser diferente. Dios debería actuar así, 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 y vamos marcando como el paso, pero es que el Dios es Él, nosotros simplemente somos sus criaturas. Entonces es un paso muy importante en el cual vemos que en esto fallamos, en las situaciones que nos encontramos día tras día. El hombre necio no las entiende, el insensato no los comprende, porque hay tanto ateo. Si por todas partes vemos la huella de ese creador, en la naturaleza, en cómo está como tal distribuido este planeta. De hecho, cuando se arman esos debates de un ateo contra un creyente, en cuanto a las pruebas, porque piden ciencia y ciencia hay, en la posición en la que está, en el cómo orbita como tal el planeta, en si estuviéramos quizás no sé cuántos kilómetros adelante nos congelamos o nos quemamos, todo tiene como ese orden, como un relojito bien cuadrado, y sin embargo, pues esto simplemente es parte del azar, como lo dicen hoy los ateos. Mano Vicente.
Me devuelvo un poquito, aunque no quiero entrar en polémicas con el tema, simplemente lo quiero mencionar y se puede investigar luego. El versículo 3, en tono suave con el arpa. ¿Por qué quiero mencionar esto? Porque la alabanza al Señor no es algo que tiene que ser ensordecedor, que no se entienda lo que se está cantando, que no haya irreverencia. Primera de Reyes 19, del 11 al 13 dice, él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y he aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Y he aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? El Señor no es un Señor ni de bulla ni de desorden. Por eso es importante la reverencia en el día sábado. Esto no es de andar corriendo detrás de las personas diciéndoles que tienen que ser reverentes. No, esa reverencia la va dando en la medida del estudio de lo que estamos haciendo hoy, y es a través del Espíritu Santo. Nosotros adquirimos esa reverencia gracias a que el Señor empieza a tocar nuestros corazones. Amén. Gracias. Amén. Amén. Hola, Versículos. hermanos. Qué pena, Dale. Cris. ¿Cómo están? Qué bueno saludarlos y escucharlos. Quería sí, comentar un par de cositas hasta donde vamos, porque me parece interesante. Cuando se habla en el versículo 2, anunciar por la mañana tu misericordia y la fidelidad por tus noches, yo pensé anunciar el mensaje a tiempo, ¿cierto? Por la mañana, temprano, saber que hay misericordia para que la gente pueda acercarse al Señor y encontrar esa misericordia. Y cuando estemos en los momentos de prueba, en la oscuridad, en la penumbra, confiar en que Él es fiel, ¿cierto? Y es muy importante porque el Salmo dice que es para el sábado, cántico para el sábado, y nosotros pues estamos esperando la venida del Señor en sábado, para empezar el sábado milenial. Entonces, proféticamente, también lo está aplicando a eso. Y más adelante encontramos más indicios de ello. En el versículo 4, no sé las versiones de ustedes cómo diga, pero en la versión mía, que es Biblia textual, dice, por las obras de tus manos doy gritos de júbilo. Recordemos que júbilo es ese sentimiento de alegría que tendrá el pueblo de Dios pues cuando Él venga, ¿cierto? La fiesta del júbilo, los jubileos pues apuntaban también a ese verdadero jubileo cuando todo será restablecido por nuestro Señor. Y luego dice, sí, y el hombre insensible no los percibe y el insensato no entiende esto. Una vez más, el hombre insensible, vemos cantidad de muertes, cantidad de enfermos, cantidad de dolor como hemos estado hablando aquí, y hay gente que parece no importarle. Hay gente que conoce la historia de Jesús y ve todo lo que le hicieron y no se les conmueve el corazón. Corazones duros y obcecados que no. Entonces, esa insensibilidad les impide también reconocer lo que Dios ha hecho por nosotros y lo que más que quiere hacer por nosotros. Y luego, íbamos hasta el 7, ¿cierto? Cuando los malvados reverdecen como hierba y todos los que hacen iniquidad florecen, es para que sean destruidos eternamente. También, digámoslo, en un lenguaje escatológico, profético, nos está hablando de ese momento futuro en el cual todo el mundo se unirá. Y supuestamente, pues van a empezar los 1000 años de paz en la tierra y van a hacer fiesta y van a levantar su propio grito de júbilo, pero bien lo dice aquí, es para ser destruidos eternamente, porque están actuando en contra del propósito de Dios. Bueno, eso hasta ahora, hermano. Gracias. Amén. Amén. Bueno, digamos en el 7, que si brotan los impíos como la hierba y florecen todos los que hacen iniquidad. De ese concepto lo hemos hablado mucho en Job, en el cual pues muchas veces se cuestionan, hey, pero si esta persona hace acciones malas, ¿por qué prospera? ¿Por qué si esta persona le va tan bien? ¿Por qué esta persona no se enferma? ¿Por qué esta persona
aparentemente tiene un buen matrimonio, porque esta persona goza de ciertas cosas y el justo como tal, ¿por qué le cuesta tanto? Es algún pensamiento que le hemos leído mucho, hasta a través quizás de los Salmos, y es un concepto muy claro en el cual el concepto de lo que estamos leyendo en Job era que simplemente los impíos, por regla general, por mal que actuaran, iban a pagar. Pero eso no es una regla como tal, total y general que podamos aplicar. Pero muchas veces es parte de nuestro pensamiento y nos trae esa carga que nos cuesta mucho seguir adelante. Pero el concepto es que somos buenos, es que yo puedo ser mejor, es que yo no soy tan malo y por lo tanto, ¿por qué no tengo esa retribución? Porque a mí no me va así. Entonces es parte quizás de esa naturaleza humana en el cual no tenemos como esa visión más allá. Acá lo que nos están marcando es precisamente hacia algo, hacia futuro, en el cual todas estas personas que te señalan, que te juzgan, que te tiran piedras, en el cual te hacen quizás la vida cuadros, en el cual quizás en un mérito no sea solo en el ámbito laboral, en el académico, siempre vas a tener personas que por llegar a quizás estar por encima tuyo, llegan como tal por tener un puesto, hagan lo que tengan que hacer. Y en la Biblia encontramos que prácticamente esa recompensa o lo que va a hacer esa justicia la va a dar es Dios. Es simplemente nosotros ser pacientes, aferrarnos a Dios, que nos dé esa paz, esa tranquilidad en medio de la prueba y al fin y al cabo, cuando Él venga, dará a cada uno según lo que corresponda a su obra. Dice, para ser destruidos eternamente. Eso es uno de los versículos claves porque serán destruidos eternamente. Aquí no están diciendo y sufrirán eternamente. Recordemos el concepto que se tiene en cuanto al infierno en las demás denominaciones, en el cual simplemente el mal dejará de existir. Pero para ellos, pues simplemente estarán en un fuego eterno, ardiendo, gritando como tal, que nunca se apaga, y por lo tanto, pues, ¿cómo podríamos estar felices nosotros viendo a nuestros familiares sufriendo de esa manera? Mas tú, Jehová, para siempre eres altísimo. O sea, nos lleva a ese pensamiento que nosotros acá, y por más que nosotros no hagamos lo correcto, no deja de ser Dios. No deja de llevar a cabo como tal el propósito. Pasa muchas veces de que somos llamados, tenemos un propósito, pero si no hacemos lo que corresponde, simplemente vas a un lado, pero la obra va a continuar. No deja de ser Dios por nuestras actitudes, que se entristece como tal, por nuestros actos, porque quisiéramos las cosas bien, porque somos desobedientes, porque somos rebeldes, pero no por eso como tal ni sus planes ni sus designios van a cambiar porque Él es Dios. Porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos, serán dispersados todos los que hacen maldad. Pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo y seré ungido con aceite fresco. Bueno, ¿qué comentario podemos ver del versículo 10? ¿Por qué dice que nos aumentará las fuerzas? Porque hay un factor importante en el cual vemos esa interacción de lo divino con lo humano. No es nuestras fuerzas como tal, es Él. Nos lleva como, y la referencia que nos pone, había otras versiones, pero dice aumentar las fuerzas como el búfalo. Acá otra versión habla en cuanto al cuerno. El cuerno en la Biblia es poder, lo hemos visto en el desarrollo profético de Daniel, pero es aumentar ese poder, pero ¿a través de quién? A través de Dios. ¿En medio de quién? De la prueba. Teniendo la fuerza de lo que es un animal, que es un referente, es una insignia, que siempre va hacia adelante, que no se detiene, que va con esas fuerzas y con ese mismo empuje ante la dificultad que muchas veces nos cierra el mundo, es Dios actuando en medio de nosotros para poder avanzar. Ser ungido con aceite fresco. Qué pena, Cris, una cosita que es interesante sobre el búfalo que aprendí pues alguna vez, es que el búfalo cuando está intentando salir del lodo y no es capaz, digamos, se pone sobre sus rodillas, que tiene más fuerza, digamos, le pone la doble para poder salir de allí. Y ahí también pues está nuestra fortaleza, porque oramos y el Señor nos da de su provisión. Muy bien, mi hermano. Amén, así es. Muy interesante. Ser ungido con aceite fresco. Recordemos la connotación que tiene el aceite, el Espíritu Santo, al hablar de esa frescura. Muchas veces no es quizás esa experiencia o esa emoción pasada, ese amor que dejamos quizás olvidar, ese primer amor que hemos pasado por alto, sino simplemente esa frescura que restaura, algo que renueva, algo que te lleva a un panorama totalmente diferente día tras día. No hay esa sensación de hablar simplemente de un pasado como lo estuvimos hablando en el estudio Apocalipsis, sino nuestra experiencia cristiana, simplemente marcar tal año, en tal tiempo, yo estuve mejor espiritualmente que ahora, es un error. Nuestro crecimiento y nuestro mejor día debería ser día a día. Y miraré con desprecio sobre mis enemigos, y oirán mis oídos acerca de los que se levantaron contra mí y de los malignos. ¿Dónde aplicaríamos esto literal?
¿En qué contexto? ¿En qué momento? El versículo 11 va. ¿Dónde lo En el aplicamos? en el juicio final. En el juicio final. O sea que aquí estamos viendo de lo que es un cántico para el sábado, estamos viendo profecía, estamos viendo cómo estamos con Dios, estamos viendo lo que realmente es una serie de conceptos en lo que es este cántico. El justo florecerá como la palmera, crecerá como el cedro del Líbano. Ahorita vamos a ver algunas imágenes en cuanto a esto. Plantados en la casa de Jehová, en los atrios de nuestro Dios florecerán. ¿Dónde aplicamos este versículo también? ¿Dónde están los atrios de Jehová? En la Nueva Jerusalén. Recordemos que, pues, al estar acá como tal el tabernáculo, lo que era el tema del templo, la presencia como tal de Dios, pero el texto es muy claro. Voy a preparar morada para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando Cristo viene y se lleva como tal a los salvos, nos llevará en este momento donde se encuentra, que es pasando el Orión. Nos habla, aún en la vejez, fructificarán y estarán vigorosos y lozanos. Hoy podríamos aplicar ese texto realmente así. En la vejez realmente fructificamos. Debería hacerlo, porque cuando miramos en un contexto de una persona que pasó 30, 40 años en una empresa y se jubiló, pues simplemente llegó el momento de descansar. Ya me queda tiempo para dedicarle realmente a Dios y para dar ese fruto en cuanto a la experiencia y los conceptos a lo largo de mi vida. Pero hoy, ¿cuál es la vida de un abuelo, por ejemplo? Termina quedando los hijos de sus hijos. Entonces carga con responsabilidades que en ese punto como tal ya debería haber soltado y no se podríamos aplicar en un contexto de lo que es esa experiencia y lo que es de realmente dedicar. Porque llega un momento de mi vida en el cual ya tengo ese espacio, le voy a dedicar a Dios y voy a dar esos frutos de sentirme útil y empezar a dar el evangelio. Hoy quizás es una responsabilidad no solo de las personas mayores, sino de todos como tal, pero aplicamos este mismo concepto a nivel general. Dice, para anunciar que Jehová es recto, es mi roca, y en él no hay injusticia. Hermano Vicente. Sí, Cristian, yo creo que no sé si el Señor me va a llamar al descanso, pero yo todavía no encuentro en la Biblia esa palabra, jubilación. Los siervos de Dios nunca se jubilan. Los siervos de Dios permanecen. Porque la jubilación fue otra cosa que inventó el enemigo para decir que después de cierta edad ya no servimos. Es triste, pero así es. Gracias. Dice, hermano, el siervo de Dios permanece y aquí nos lo equiparan con una palmera que se dobla pero aguanta el huracán. Amén. Y es interesante porque palmera, digamos, es un símbolo de victoria. Recordemos también la victoria final es lo que está esperando todo el pueblo redimido. Crecerá como cedro en el Líbano y cedro, digamos, es un símbolo para una columna, un hombre fuerte en el cual se pueden sostener otros, ¿cierto? Y en el cual se sostiene la casa. Por lo tanto, también le veo aquí una relación con la promesa de Filadelfia de que sería columna en el templo del Señor. Bueno, eso por ahora, gracias. La hermana Ruth. Sí, el versículo 14 cuando dice aún en la vejez fructificarán y estarán vigorosos y verdes. Yo veo allí es, así como dice mi esposo, no hay jubilación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando estamos ya en la edad, sobre todo en la que yo ya estoy, es una bendición de Dios muy grande porque Dios a través de los años, hasta llegar a mi edad, Dios nos ha dado todo un recorrido, una experiencia. Y esto quiere decir que podemos. Dios nos ha dado esta bendición de poder discernir las cosas, poder compartir con aquellos que la necesitan, que están más jóvenes, y Él nos fortalece, nos da el vigor. Bueno, eso es lo que yo pienso. Bien, gracias. Yo quiero aprovechar un pequeño comentario, Cris. Dice, un cristiano como palmera. La palmera representa... Vamos a leer. Ok, Vamos dale. Vamos a leer el comentario de ese versículo. ¿Puedes poner, por favor, las imágenes, por favor? Hermano Vicente. Sí, yo sé que ya pasamos, pero no quería dejar pasar esto del versículo 10. Será ungido con aceite. Yo sé que tuvieron el estudio de Santiago. Es importante ese ungimiento con aceite fresco. ¿Qué tan importante es esto? Que en Santiago dice claramente que
si alguno está enfermo entre vosotros, llamen a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite. Ese aceite fresco en el nombre del Señor, y la oración de fe salvará al enfermo, y el Señor lo levantará. Amén. Amén. Bueno, aquí viene un contexto bastante claro, porque lo que aplicamos en el capítulo que acabamos de leer es cómo a través de la naturaleza obtenemos enseñanzas para nuestra vida diaria. Entonces vemos cómo es posible que en un desierto encuentres palmeras verdes, reverdecidas, y pues representando quizás el desierto, lo que vemos en cuanto a nuestras vidas, nuestros problemas, desempleo, quizás gente que carga con enfermedades, problemas laborales, situaciones que cada vez van a ir a mayor, pero siempre quizás está ese tema de esa esperanza de dónde encontrar como tal ese agua vida, que es lo que hace que una palmera como tal tenga reverdezca en medio del desierto, porque como tal contiene agua, hay que ir a esa fuente, a lo que es la vida, y eso nos va a hablar quizás ciertos comentarios del versículo 12. Dale, Jenny. Aquí es una diferencia bien grande porque estamos viendo lo que es la palmera en cuanto a las raíces para encontrar lo que es el agua. Y aquí estamos viendo parte de lo que es el cedro, un tronco supremamente grueso y ancho, fortalecido, pero que también tiene una característica bastante importante. Vale, Jenny. Bueno, nos dice lo siguiente el comentario. Un cristiano como palmera. Recordemos que Ángel estuvo en una escuela sabática hablando precisamente de la palmera, de lo que será esa victoria que nos decía Edison, de lo que en el cielo como tal llevaremos palmas en nuestras manos, pero también que representa quizás esa guía, ese de ese concepto como tal vamos a hablar acá. Un cristiano como palmera, la palmera representa adecuadamente la vida de un cristiano. Se levanta derecha en medio de un calcinante arena del desierto y no muere, pues extrae su sustento de las fuentes de vida que hay debajo de la superficie. O sea, la fuente de vida, lo que sería como tal el agua, que representaría a quién? A Jesús. El cristiano, una palmera en el desierto. Ve al fatigado viajero que se esfuerza sobre las cálidas arenas del desierto, sin un refugio que lo proteja de los rayos de un sol tropical. Se termina su provisión de agua y no tiene nada con que apagar su sed ardiente. Si lo aplicamos a nuestra vida diaria, ¿cuántas veces nos sentimos así? Cuando llega una racha de una tras otra, problema tras problema, que no vemos solución, que no vemos una salida, ¿cuántas veces decimos no vamos a ser capaces y no vamos a salir de esto? Se le hincha la lengua, se tambalea como un ebrio. Imaginemos que ya llega al punto de desfallecer, a que empieza a ver visiones y a alucinar un poco por el tema del cansancio y la fatiga, después de un largo recorrido como tal y sin llegar quizás a ese destino. Desfilan por su mente visiones de su hogar y de sus amigos, mientras cree que perecerá pronto en el terrible desierto. De pronto, los que están adelante emiten un grito de gozo. A la distancia, descollando sobre el monótono desierto de arena, está una palmera verde y floreciente. La esperanza le reanima el pulso, lo que vigoriza y refresca a la palmera, refrigerará el pulso febril y dará vida a los que están pereciendo de sed. O sea, a pesar de las circunstancias y lo que estemos viviendo, siempre está la esperanza enfrente de esa ayuda, lo que será ese agua, que confortará como tal nuestras fuerzas, como lo acabamos de leer en el versículo. El que Sí, sigue. qué pena, que sí, cierto, pues el Señor es fuente de agua, Él es nuestra vida, pero sabiendo pues lo que acabamos de decir de lo que simboliza la palmera como victoria, también leyendo lo que acabamos de leer, pues veo, por lo menos en mi caso, que yo recibí, digamos, ese aliento para poder seguir en mi vida cuando estaba pues en ese momento difícil, justamente por oír lo que Víctor estaba predicando y por la esperanza que nació en mí de saber que Jesús era Dios, que era real, que iba a volver luego pues con los años. Entonces también estoy viendo, digamos, ese paralelo allí, que cuando hay personas que son fieles, también pueden servir como de aliento a aquellos que puedan estar dudosos y que puedan estar en peligro de caer. Si uno es fiel, puede ayudar mucho. Así que ese llamado a que podamos ser fieles todos, a que todos podamos llegar allí.
Amén. Amén. Sí, porque aquí la lectura es bastante clara, dice, de pronto los que están adelante emiten un grito de gozo. Si no llega ese grito como tal, pues esa esperanza no le llega el que está a punto de desfallecer, el que dice hasta aquí llegué, no puedo continuar. Y de hecho, cuando estemos retomando el tema del tercer Elías, vamos a ver lo que realmente, incluso en el nombre de Víctor, está el nombre de Victoria, que va muy relacionado en cuanto a esto. Que sigue. Jenny. La palmera y se descubrirá el secreto de su vida. Avanza hacia abajo, profundamente por debajo de la superficie, hasta las aguas secretas, ocultas en la tierra. Entonces, ¿cómo tal cual es la fortaleza de la palmera? Ir con ese desespero como tal de buscar lo que es el agua. En medio de la sequedad, en medio de la dificultad, en medio del terreno, va siempre creando esa raíz fuerte, cada vez más profunda. ¿Cuál es la diferencia de este mensaje que podemos comparar con quizás con otras iglesias? El tema de ir cada vez cavando más. Entre más cabemos y estudiemos la palabra de Dios de una manera diferente, pues son más verdades las que vamos a encontrar. Los cristianos, sin duda, pueden ser representados adecuadamente por la palmera, como son Enoc, aunque estén rodeados por influencias corruptoras, su fe se aferra del invisible. Recordemos qué pasaba con Enoc, vivía como tal, alejado en el campo, pero no por eso como tal se quedaba allá porque él se creía el santo y no me van a contaminar, sino que simplemente venía como tal a dar ese mensaje. Hoy desafortunadamente el concepto de lo que la gente tiene de ir al campo es ese, de que simplemente pues entre más me aleja como tal de la tentación, de los problemas de lo que pasa, pues yo no me voy a contaminar. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esas palmeras como tal para el mundo? ¿Cómo vamos a hacer esa guía de llevar el agua de lo que vamos a ver más adelante? Caminan con Dios y obtienen vigor y gracia de Él para resistir la corrupción moral que los rodea. Como Daniel en la corte de Babilonia, se mantienen puros y sin contaminación. Su vida está escondida con Cristo en Dios. Son virtuosos en espíritu en medio de la depravación, fieles y leales, fervientes y entusiastas, mientras están rodeados por incrédulos, por hipócritas, con apariencia de piedad, por impíos mundanos. Su fe y su vida están ocultos con Cristo en Dios. Pasó lo mismo, como tal, Daniel estaba en la corte de Babilonia y participaba y se contaminaba de lo que pasaba allí. Lo mismo le pasó a José cuando fue la mano derecha de Faraón. Se contaminó como tal con sus dioses. Entonces, eso es un claro ejemplo. Si tenemos una relación con Dios, el tema no es salir huyendo, el tema no es ir a escondernos para no contaminarnos. Jesús está en ellos como una fuente de agua que brota para vida eterna. La fe, como las raicillas de la palmera, penetran debajo de las cosas que se ven. Que se ven. Jenny. Que se ven y extrae alimento espiritual de la fuente de vida. El cristiano, un robusto cedro, que ya vemos la diferencia de lo que es la palma en cuanto a la raíz, que es el concepto, y esta vez lo que es el cedro. Cuando el amor de Jesús more en el alma, muchos que ahora no son sino ramas marchitas, se volverán como los cedros del Líbano, cuyas raíces están junto a muchas aguas. El cedro se destaca por la firmeza de sus raíces. No contento con adherirse a la tierra con unas pocas y débiles fibras, proyecta sus raicillas como una robusta cuña dentro de la roca hendida y se extiende hacia abajo. Entonces, imaginemos este cuadro de lo que nos enseña acá. El cedro es bastante ancho, pero entonces necesita dónde para qué aferrarse en el momento de un ventarrón, un huracán. Pero aquí tiene un obstáculo. Imaginemos que encuentra como tal una roca, una prueba de lo que tenemos. De aquí no pasamos, hasta aquí llegamos. Pero la naturaleza, en medio de esta enseñanza, nos lleva el que no se queda ahí. Sigue como tal buscando, sigue como tal su camino. Dice, se extiende hacia abajo cada vez más profundamente, en busca de algo firme en que aferrarse. Cuando la tempestad lucha con sus ramas, ese árbol bien plantado no puede ser desarraigado. Qué excelente cedro podría llegar a ser cada seguidor de Cristo si tan solo se arraigara y se fundamentara en la verdad, unido firmemente con la roca eterna. Aquí como tal termina el estudio. A ver, creo que
Va a ser severo. Esto último también me llamó mucho la atención porque pensaba en la sangre de Jesús, pues cuando en la cruz, que se abrió la roca y justamente fue a buscar el lugar más firme donde podría estar, que era el Arca de la Alianza, y allí confirmar el pacto. Y bueno, pues eso, llamado que se nos hace aquí, esa exhortación a que podemos ser como cedros, solamente que echemos nuestras raíces bien profundas para que no seamos conmovidos. Amén. Amén. Hermana Ruth. Excelente. Sí, muy lindo estudio. Gracias, David. Y esta última parte, o sea, lo último que leíste acerca del Salmo 92, acerca de la palmera y del cedro, es maravilloso porque eso, por lo menos a mí, me afirma que estamos en la verdad, estamos en el camino correcto hacia el cielo. Porque igual de esa manera debemos también nosotros profundizar dentro de la palabra de Dios y del espíritu de profecía para poder fortalecernos más en esa roca fuerte que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. 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 Sea. ¿Alguien más? ¿Alguna duda, pregunta, concepto? David, no sé, hoy como que estoy con ganas de meterme en problemas, pero no por lo que, no por lo que yo digo, sino por lo que dice la palabra. Hablamos del búfalo y la explicación que dio Edinson es una situación real. No solamente se arrodilla, sino que va escalando, o sea, va firmando y de rodillas va saliendo de ese fango. Lo que voy a mencionar, solo quiero que se mencione, o lo voy a leer más bien porque ni siquiera es mencionarlo. Esto fue una situación que me pasó a mí, hablando del respeto por los mayores. De pequeño mi papá me enseñó que al mayor se le respetaba, no importara lo que él hiciera, había que tener respeto por los mayores. Si era el que barría la calle, si era el que vendía la leche, era un mayor y al mayor se le respetaba. Entonces, hablando con un joven en la iglesia una vez, estos versículos de la Biblia mencionan lo siguiente. Dice, en la Biblia se menciona el respeto a las canas, en Levítico 19:32 y Proverbios 16:31. Levítico 19:32 dice, delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano y de tu Dios tendrás temor. Proverbios 16:31, llegar a viejo es una honra. Las canas son la corona que se gana por ser honrado. Y en Proverbios 20:29 dice, se dice que la honra de los ancianos está en sus canas. Entonces el joven me decía a mí, muéstreme hermano aquí una hermana con canas, yo no veo ninguna. Entonces yo dije, bueno, o sea, el Señor nos ha mostrado muchas cosas, esto del cedro, esto de la palmera. Yo no alcanzo a imaginarme, pero puede ser por el resplandor que va a haber en el cielo, que posiblemente el color de nuestro cabello va a ser blanco, pienso yo. No sé, posiblemente es negro, pero va a resplandecer tanto. Pero yo no quisiera, si no hay ningún otro comentario, yo no quisiera que lo estudiáramos, pero sí antes de despedirnos esta noche, que leyéramos el Salmo 4. Porque va muy amarrado, a este salmo y ese es de bendición para todos y cada uno de nosotros. Si no hay ningún otro comentario, pues le pediríamos aquí una voz varonil y fuerte que nos lea el Salmo 4. No te trompes. ¿Qué le está diciendo a Sergio? Hermano Vicente, ¿me regala la última cita que nos leyó? No me escucho. Hermano. Hermano Vicente. Perdón, es que estoy aquí muteadito, como dice un amigo mío. Estoy muteadito, entonces no me oían. Sí, Levítico 19:32. Sí. Proverbios 16:31. Sí. Y Proverbios 20:29. Eso. Muy bien. Si me permiten, yo leo el Salmo.
Adelante. Dice, al vencedor en Nejinot, Salmo de David, perdón, yo busco otra versión. Sí, respóndeme cuando clamo, oh Dios, de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad? ¿Buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a él clame. Temblad y no pequéis. Meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos son los que dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de aquellos cuando abundan en grano y mosto. En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Amén. Amén. Gloria a Dios. Amén. Amén. Salvo para no olvidar en absoluto. Sí, sí, sí. Y más por todo el contexto que comentamos y esa recomendación respecto a todos esos comentarios que hicimos con relación a esas presencias oscuras en nuestras vidas. Muchas gracias, Ya hermanos, tenemos por el sobre eso, estudio. sobre eso, qué pena, hermana, la interrumpo, pero que ya tenemos la herramienta en nuestra mano, sabemos cuál es, hay que usarla. El nombre de Cristo es poderoso y a su nombre toda la hueste de Satanás tiembla, así que nada que temer. Amén. Hay que usar la herramienta y ponerla en práctica. Yo no sé si Edison tiene la posibilidad de buscar este himno ahorita, la sangre de Cristo Jesús. Sí. ¿Qué número de himno es? Ya le digo, hermano. Y Cris, mientras lo busco, podemos ir orando y muchas gracias por el estudio, mi hermano. Un abrazo. Amén. Entonces oremos mientras alguien desea orar. Jennifer Castaño. Inclinemos nuestro rostro. Bendito amado Dios, Señor, agradecemos, Padre amado, tu cuidado durante toda esta semana, Señor, el hecho de traernos hasta aquí, hasta tu precioso día santo, Dios. Gracias, Padre amado, por permitirnos hoy escuchar este estudio, Señor, aprenderlo, Señor, y profundizar en él, Dios mío. Gracias, Padre amado, por cada una de las personas que se han conectado, Señor. Te pido que mires su corazón, Señor. Tú sabes, Padre, cuáles son nuestras peticiones, nuestras debilidades, Señor. Las batallas que día a día, Señor, cada uno de nosotros libramos, Dios. Padre amado, ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros, de cada uno de nuestros familiares, Dios. Toca el corazón de cada una de las personas que hoy están escuchando, Señor, este mensaje, que están viendo una imagen, que están viendo un video, Señor. Revélate, Señor, a sus vidas, amado Dios, y haz tu preciosa voluntad en ellos, amado Dios. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a este día santo, Padre, pasarlo en comunión contigo, Señor, en tu presencia, Dios. Ayúdanos, Señor, a agradarte cada día, Señor. Ayúdanos, Padre, a cada día esforzarnos más y enséñanos, Padre, cómo podemos, Señor, a mejorar como cristianos, Señor, como familia cada día más. Entregamos, Señor, esta noche cada una de nuestras peticiones, Señor, las ponemos a tus pies, Padre amado, para que tú, Señor, tomes el control de cada una de nuestras vidas, nuestras peticiones, nuestras enfermedades, Señor, nuestras dolencias, Dios. Te lo pedimos todo, Señor, sin mérito alguno, Señor, sino por la preciosa sangre de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Amén.